A las estrellas de televisión, pues ellos son los más famosos del mundo, o los deportistas, o los políticos. Pero un hijo o una hija de Dios son la gente más famosa del cielo. Estamos agradecidos con el Señor, la oportunidad que nos brinda de estar este domingo en la mañana. Y antes de abordar nuestro tema, quisiera invitarlos a que tuviéramos un momento de oración. Porque, amados hermanos, ni yo tengo que darles, ni ustedes tienen que darme, pero hay uno que puede darnos a todos. Así que yo lo que invito a que inclinemos nuestros rostros, nos acerquemos confiadamente al que es capaz de responder nuestra oración y nos pongamos en sus manos en esta hora. Oremos al Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias, Señor, porque a pesar de todas las situaciones, Señor, Tú tienes misericordia de nosotros y nos permites, Padre Celestial, caminar por esta vida tomados de Tu incambiable mano, Señor. Padre Santo, gracias por todas las cosas, Señor, porque todas las cosas grandes y pequeñas, esas buenas cosas que hubieran en nuestra vida, vienen de parte Tuya, Señor. Y aún sabemos, Padre, que esas luchas y esas pruebas, Tú también las pones en nuestra vida y las permites para nuestro beneficio, Señor, para que crezcamos en fe y paciencia, Señor. Padre Celestial, queremos en esta hora presentarnos delante de Ti, pedirte perdón por nuestros errores, por nuestras fallas, Señor, que son muchos, Padre, pero rogamos que esa sangre preciosa que brotó de las venas de Emanuel se haga presente, Señor, ahora mismo, limpiando nuestros corazones, borrando nuestros pecados, lavando nuestras almas. Señor Jesucristo, ahora que va a ser leída y expuesta Tu palabra, rogamos, Señor, que ella sea ese alimento espiritual a su debido tiempo, Señor, porque sabemos que no vino de un seminario ni de un instituto bíblico, sino que vino de la presencia de Dios, traído por voluntad Tuya, Señor, así como lo hiciste desde el principio, cumpliendo Tu palabra, que nada harías sin que lo mostraras primero a Tus siervos los profetas. Señor Jesucristo, que la honra, la gloria, el honor sean para Ti, Señor, y que nosotros salgamos satisfechos, llenos en el alma de Tu palabra. Concédelo, Señor, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Muy bien, amados hermanos, así como estamos de pie, quisiera invitarles a que fuéramos al libro de Daniel, el capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Vamos a leer los primeros 3 versos. Mientras usted lo busca, amado hermano, quiero darle gracias al Señor Jesucristo, al ministerio local en cabeza de nuestro pastor, el hermano Fabio, que nos da la oportunidad de estar en este lugar. Daniel, capítulo 12, del verso 1 al verso 3. Es el último capítulo del libro de Daniel y queda justo antes del libro de Oseas. Daniel, capítulo 12, el verso 1 al verso 3. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Muy bien, entonces disfrutemos de la lectura de su palabra. Dice así el Señor: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Que el Señor añada bendición a su palabra.
Pueden estar cómodos en sus lugares, amados hermanos. Y vamos a estar hablando por unos cuantos minutos, solamente tocando unos puntos sobresalientes, como tratando de poner una base acerca de un mensaje llamado Principio y Fin de la Dispensación Gentil. Ese va a ser nuestro tema y vamos a estarlo abordando. Hoy no creo que lo alcancemos a abordar todo, pero hoy vamos a estar iniciando con él. Principio y fin de la dispensación gentil. Y pues bueno, primero vamos a ubicarnos dentro de la Escritura. Usted sabe que cómo Dios toma a un hombre llamado Abraham y le da un mensaje diciéndole: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a una tierra que yo te mostraré. Y este hombre, por fe, escucha esa voz y sale a una caminata. Un hombre anciano, casado con una mujer estéril, y Dios le promete que de él va a ser un pueblo. Entonces ya de principio usted se da cuenta que este va a ser un pueblo diferente, va a ser un pueblo particular. Porque no es como la grande historia de los imperios forjada a través de alianzas o a través de matrimonios o a través de situaciones de guerra, sino que más bien es un pueblo que nació de un hombre que escuchó un llamado. Dios comienza a llevarlo por esa caminata, luego viene Isaac, luego viene Jacob, luego vienen los patriarcas. Y usted se da cuenta, amado hermano, que le es anunciado por boca, eso es tremendo, hermano, por boca de un hombre llamado Balaam, ungido con el correcto Espíritu Santo, pero con una enseñanza equivocada, se le es anunciado que de ahí viene la salvación, que de Judá se levantará una estrella. Y este pueblo se le dice que va a durar extranjero durante muchos años, 400 para ser exacto, tiene que durar en Egipto. Y estando allá, amado hermano, envuelto en situaciones difíciles, porque siendo un pueblo que era más grande que el otro, llegó a estar bajo el pie de los egipcios. Y comienza a haber un clamor en medio de ellos: Señor, envíanos un libertador. Pero cuando el Señor levanta ese libertador todavía no había tenido un encuentro con Dios, una experiencia personal. Y la razón por la que fracasó Moisés en este primer envío es porque él lo intentó hacer con su propia inteligencia. Él trató de tomar la vía natural, la vía militar, y pensó que con su propia fuerza iba a ser capaz. Sin embargo, Dios se lo llevó al desierto, desterrado por esta situación. Y es lo más tremendo, amado hermano, pensar cómo Moisés mata a un solo hombre y tiene que salir corriendo. Pero después, cuando vuelve y comienzan a caer por centenares, unos por las úlceras, otros por los piojos, otros por la sangre, otro por la muerte de los primogénitos, mata cientos y cientos y nadie dice nada, hermano. Amado hermano, es tan grande la diferencia cuando va uno comisionado por Dios a lo que tiene que hacer. Y hoy por hoy muchas personas, hablando del derecho internacional y de la política, pues hablan acerca de Israel y lo condenan y le dicen cosas. Yo solo sé que esta Biblia dice que a Israel bendito el que lo bendijere. Yo posiblemente no entiendo mucho de derecho internacional, hermano, pero sé que tengo que pararme al lado del que Dios dijo: párese al lado de. Ahora, fíjese en esto tan sobresaliente. Ellos piden un libertador, Dios les envía un libertador, y sin embargo no todos creen. El Señor les dice: bueno, vámonos, nos vamos en una caminata. Van en esa caminata y justamente unas par de horitas después, cuando están frente al Mar Rojo, y ya están pensando en devolverse. No llevaban más de unas par de horas caminando junto al mar. Y entonces es cuando el Señor abre el Mar Rojo y saca a su pueblo. Usted sabe, amado hermano, la caminata
de ese punto del Mar Rojo a la tierra prometida era solamente un par de días. Y al ser enviados los espías, vuelven esos espías y comienzan a sembrar incredulidad entre el pueblo. Es la razón fundamental, amado hermano, por la cual usted y yo tenemos que examinarnos en todo momento qué es lo que hemos creído y qué clase de influencia estamos proyectándole a las personas. Porque usted sabe, amado hermano, ¿sabe qué trajo esa mala influencia de esos 10 espías? Hermano, eso trajo 40 años dándole vueltas al desierto. Y como dice el Señor a través de su siervo Moisés, y sus hijos, sus niños que ustedes dijeron que los iban a coger de esclavos, que iban a ser presa de todos esos pueblos, ellos sí van a disfrutar lo que ustedes por fe no quisieron aceptar. Entonces todos de ahí para allá quedaron muertos en el desierto, fueron falleciendo uno detrás de otro hasta la edad que estableció Moisés, que los hombres de abajo de esa edad morirían. Y sus cuerpos quedaron en el desierto, hermano. Y es tremendo pensar cómo esa nueva generación se había levantado sin el pacto, sin la circuncisión. Y justo antes de entrar a la tierra prometida tuvieron que volver a una circuncisión. Así que cada nueva generación tiene que vivir su propia circuncisión. Cada individuo tiene que vivir su propia experiencia. La experiencia de mi papá, de mi abuelo, de mi bisabuelo no me sirve. Así como mi experiencia no le servirá ni a mi hijo, ni a mi nieto, ni a mi bisnieto si el tiempo durara. Ahora, usted se da cuenta, amado hermano, cómo bajo el liderazgo de Josué, Dios entra a su pueblo a la tierra prometida. Pelean y nunca hay otro ejército que les pueda hacer frente. Ponen su pie sobre los cuellos de los reyes y triunfan en la batalla. Y es tremendo pensar, amado hermano, cómo cuando usted abre el libro de Jueces, en sus primeros capítulos, cuando ya dice la Biblia en los últimos capítulos de Josué, y la tierra reposó de la guerra, porque ya se establecieron el pueblo de Israel. Y usted lee en los primeros capítulos de Jueces cómo fue que el Señor dejó unas tribus. La versión Reina Valera titula ese apartado tribus dejadas o pueblos dejados por Jehová en la tierra prometida para probar a sus hijos. Entonces eso era tremendo, hermano, porque a pesar de que entraron peleando, luchando y vencieron, hermano, Dios permitió que unos grupitos de personas quedaran allá. Y el Señor lo permitió con el solo pretexto de ver cómo iba a reaccionar su pueblo. Por eso, amado hermano, ese libro de Josué representa esa caminata hacia el Espíritu Santo. Porque cuando usted recibe el Espíritu Santo, eso no significa que a usted se le van a acabar los problemas. Dios va a dejar los problemas ahí para ver usted cómo reacciona con ese Espíritu Santo que reclama tener. Y es tremendo, amado hermano, porque cuando usted ve todo ese caminar, usted se da cuenta que siempre fue Dios en la escena. Dios castigándolos, pero Dios curándolos. Dios llevándolos de un lado para otro, pero Dios dándoles la victoria. Un pueblo que vivía quejándose y aún así Dios les respondía. Con razón al Señor no le gustan los quejambrosos. Y usted se fija que llegó un punto en que el pueblo decidió tomar una costumbre que tenían todos los demás pueblos alrededor. Señor, danos un rey. Y es tremendo pensar, amado hermano, cómo el Señor les permite esa vía. Bueno, tomen un rey, pero el rey va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto, les va a poner impuestos, va a coger a sus hijas para que le amasen pan al ejército, va a coger a sus muchachos, los va a mandar a pelear a la guerra. Y aún así, después de todo lo que le dijo el profeta Samuel, les dijo, ¿saben qué? Aún así queremos un rey. Y Dios permitió que se levantara Saúl. Después se levantó David, un rey, dice en la escritura, conforme al corazón de Jehová. Y después se levantó Salomón en su lugar. Y usted se da cuenta, amado hermano, de cómo es una cosa tremenda pensar esto. Cuando la escritura registra a David, le registra solo un error. Y Salomón
que en eso está precisamente como la brillantez de Salomón, el pensamiento rápido, de decir: Señor, tú me has puesto sobre un pueblo que es muy grande, un pueblo escogido y especial, dame sabiduría. Entonces el Señor dijo: está bien, me pides sabiduría para gobernar, tómela. No pidió dinero, ni joyas, ni riquezas, tómelos. No pidió que sus enemigos estuvieran lejos de usted, se lo concedo también. Todo lo que no pidió se lo doy por haberme escogido a mí primero. ¿Ve la gran diferencia que hace escoger a Dios primero? Porque eso no se queda solo allá en Salomón, en la historia, eso viene para cada cristiano, hermano. Porque esta Biblia es una gran carta de amor del novio a la novia. Ahora, usted se fija, amado hermano, que andando el tiempo, Salomón, por causa de buscar esposas de pueblos distintos, de pueblos diferentes a su pueblo, comenzó a ir en pos de dioses extraños y no guardó su lugar. Así que el Señor le dijo: voy a dividir a tu pueblo. Tu pueblo va a ser separado, va a ser partido. Y eso sucede, amado hermano, usted lo lee en Reyes, en Crónicas, de cómo cuando Salomón fue retirado del Señor de la escena y venía su hijo Roboam a asumir el trono, entonces el pueblo fue a donde Roboam y le dijo: Roboam, los impuestos y el yugo de tu padre era muy duro, ¿podrías bajarle un poquito? Entonces Roboam fue a donde los ancianos y les preguntó: ¿qué puedo hacer al respecto? El pueblo me ha dicho esto, lo otro. Los ancianos le dijeron: mire, redúzcales el yugo, bájenles un poquito a los impuestos, hábleles con gracia, gáneselos, y verá que el pueblo lo sostiene a usted, lo apoya. Pero entonces Roboam se le ocurrió la genial idea de dejar a un lado el consejo de los ancianos e ir a preguntarle a los jóvenes, los que se habían levantado con él. Entonces ahí vemos un gran error, hermano, porque uno que es de la misma edad que uno, pues ¿qué le va a enseñar? Se dice que este hombre se fue, le preguntó a los jóvenes que habían crecido con él, dijo: mire, así me dijo el pueblo, esto y lo otro. Y los jóvenes le dijeron: no, mire, dígales que si el yugo de su papá era duro, que el suyo va a ser más duro. Que si él los afligía, que su dedo meñique es más fuerte que todo el brazo de su papá. Y que si su papá lo afligía con un yugo de látigo, usted les va a poner escorpiones, o sea que va a ser como más fuerte. Entonces el pueblo dijo: no, pero ante semejante respuesta, y cada uno se fue. Así que el reino fue dividido. Y de ahí para allá, amado hermano, usted ve la historia de Judá, la historia de Israel, usted ve rey tras rey, y usted lo lee ahí en Crónicas. Y subió en su lugar su hijo fulano de tal, e hizo lo malo. Y después el otro hijo, y hizo lo malo, y siguió, hasta que llega a un punto culminante donde dice: y llegó en su lugar su hijo Acab, que hizo lo malo, pero no lo hizo como los demás, lo hizo todavía peor que los demás, en la etapa más oscura, más crítica, hermano. Tanto fue así que el Señor le dijo: mire, ¿sabe qué? De todo lo que usted ha hecho, de todo eso, vas a recibir su consecuencia. Ahí mismo donde usted hizo que Nabot sangrara y por la muerte, que echara la sangre, ahí mismo usted también va a sangrar. Y a Jezabel, ella se va a caer desde una ventana y los perros se la van a comer. Van a comer su carne. Era muy difícil, amado hermano, en ese momento la situación para Israel, porque la gente equivocada había llegado a los lugares de poder. Y es más tremendo cuando usted revisa la historia, cuando a uno de esos reyes, creo que es al mismo Acab, se le dice: por cuando usted hizo eso, llegará el día en que los príncipes llegarán a ser siervos de un rey extranjero. Eso solo lo dice el Señor, y lo voy a dejar ahí. Ahora fíjese, continúa la situación. Acab llega a un punto en que se humilla, y Jehová le dice al profeta: si ve a Acab, mírenlo cómo se humilló. Solo por haberse humillado no voy a traer la destrucción en su reinado, voy a recogerlo primero. Solo porque se humilló.
voy a traer la destrucción en el reinado de su hijo. Hermano, yo creo que necesitamos humillarnos cada día más. Si Acab, siendo un tremendo, un terrible como lo era, y humillándose delante de Jehová, logró alcanzar esa misericordia, hermano, el Señor conoce sus esfuerzos, lo que usted se esfuerza por vivir y creer este mensaje. Si el pueblo se uniere y se humillare delante de él, hermano, es un llamado que nos hace el Señor. Ahora fíjese en esto. Pasa el tiempo y se levanta un hombre muy poderoso de una ciudad llamada Babilonia, y entra y lo conquista todo, y se lleva deportados a Babilonia a todo el pueblo de Israel. Y es tremendo, amado hermano, cuando usted ve el libro de Jeremías, Lamentaciones, como ellos sentados junto al río Éufrates, un río grande, un río bonito, y cómo lloraban ellos recordando el Jordán. Ellos lloraban recordando el Jordán. Pero, amado hermano, todo eso que les pasó fue solamente el cumplimiento de lo que Dios había dicho por boca de Moisés. Si ustedes me sirven, van a tener esta bendición, esta bendición, esta bendición. Si ustedes me desobedecen, van a tener esta consecuencia, esta consecuencia, esta consecuencia. Y lo más tremendo, amado hermano, es que de todas las consecuencias que usted ve en la Biblia, que nombró el Señor por boca de Moisés, todas se cumplieron. Un día cualquiera llega un par de mujeres y le hacen reclamo al rey de Israel. Rey de Israel, dame una mano, sálvame. El rey de Israel se voltea y le dice: no, pero si no la salva Jehová, ahora sí lo va a salvar yo. ¿Qué quiere? Yo, mire esta mujer, las dos teníamos hambre y no había que comer. Dijo: venga, cocinemos a su hijo. Mañana cocinamos el mío. Y cocinamos nuestro hijo, y ahora el de ella no lo quiere cocinar. Usted va al libro de Éxodo, hermano, y es exactamente lo que dijo Moisés: si ustedes me desobedecen, habrá tal hambruna que llegarán a comer a sus propios hijos. Entonces son unas consecuencias, la titula la versión Reina Valera, consecuencias de la desobediencia. Ni siquiera son castigos ni reprensiones, consecuencias de la desobediencia. Y absolutamente todas las cosas que dice el Señor, no, si ustedes me desobedecen, les va a pasar esto, va a tener hambruna, van a salir huyendo, van a tener miedo, no van a sentirse seguros en ninguna parte, y finalmente se los van a llevar. Y entonces este rey Nabucodonosor decide hablarle a uno de sus generales: bueno, yo necesito como unos muchachos que me sirvan aquí. ¿Cuáles? Pues mire, aquí hay 4 muchachos y ellos eran como familiares del rey de allá del pueblo que conquistamos. Esos 4, tráigamelos y que me sirvan. Hermano, y se cumplió la promesa que Dios dio por boca del profeta. Llegaron a ser los familiares, los hijos, los descendientes de ese rey de Israel. Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego llegaron a ser simplemente siervos en la casa de Nabucodonosor. Ahora, amado hermano, qué situación tan hermosa y tan maravillosa es uno poder tener compañerismo con su pueblo, con los que creen lo mismo que uno cree. Pero ahora imagínense, desterrados y llevados lejos, y la iglesia eran 4 personas. Aquí somos un poquito más, pero allá solo eran 4 personas, hermano. Imagínense, era un profeta y 3 creyentes, hermano. O sea, Éfeso era más grande, con eso le digo, Éfeso era un tris más grande. Allá era solo un profeta y 3 creyentes, hermano. Entonces se reúnen estos jóvenes, y cómo nos llama la atención pensar en eso, que estos desde su juventud, desde que se los llevaron, dijeron: no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Y usted y yo sabemos que lo natural es tipo de lo espiritual. El verdadero cristiano no debe contaminarse con las cosas de este mundo. ¿Qué le pasa a una persona acostumbrada a cierta clase de comida que de pronto va y come otra? Pues, hermano, se va a sentir mal, se va a marear, se pone verde. ¿Qué le hace al espíritu de un cristiano si se pone a comer de otra cosa que no le conviene?
usted lo va a ver como mareado, como maluquito. Y el que antes andaba como gozoso, ahora anda crítico, anda señalando. Por eso, hermano, Daniel decidió no contaminarse con esa comida. Y entonces cuando le planteó esto al sátrapa del rey, al ayudante del rey, el ayudante le dijo: no, pero es que ustedes no comen, pues no van a quedar rojitos, no van a quedar bien llenitos. Y él le dijo: no, tranquilo, eso la comida con oración llena. Déjenos y nos compara. Y lo comparan, y efectivamente, amado hermano, ese alimento, como era el correcto, ellos mantuvieron un semblante muy acorde y no hubo problema. Ahora fíjese en esto tan tremendo, amado hermano, cómo dice el Señor que en medio de todas esas situaciones, amado hermano, en medio de todas esas dificultades, Dios decidió enviar un sueño y se lo mostró al rey. Y hermano, era un sueño tan tremendo, dice la escritura ahí en el libro de Daniel, esa visión de noche que tuvo Nabucodonosor, que ni él mismo se acordaba qué era lo que había soñado. Estaba espantado, eso es cierto, tenía miedo, claro que sí, pero ni él mismo se acordaba. Así que él decidió llamar a todos los adivinos, encantadores, magos, sabios. Les dijo: bueno, necesito ya que me digan qué significa el sueño. Y el que me diga qué significa el sueño, le vamos a dar un premio especial. Entonces le dijeron: claro, no, eso ya la hice, eso ya todo el mundo va haciendo sus cálculos. Bueno, cuéntenos el sueño. Ahí está el problema, no me acuerdo cuál es el sueño. Entonces toda la gente como que: rey, por favor, cuéntenos el sueño. Hombre, que no me acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos, rey? No sé, usted me tiene que decir el sueño y me tiene que decir qué significa. Si no, a todos estos adivinos los voy a mandar es a colgar, porque estos no sirven es para nada. Pero rey, nadie puede hacer eso, eso escasamente aquel en el que viva el espíritu de los dioses, le dijeron los adivinos. Entonces resulta que uno de los ministros del rey lo llamó y le dijo: mire, hay 4 muchachos y hay uno de ellos, ese muchacho puede dar solución, ese muchacho puede escucharlo. Y lo mandó llamar. Bueno, Daniel, me dicen que usted es capaz de hacer esto. Pero entonces Daniel no le dijo: sí, rey, sí, es Dios, no. Él le dijo: ¿sabe qué? Permítame un momentico, me voy a retirar. Y él fue e hizo lo primero que todo cristiano debería hacer en el momento de prueba: se fue a orar. Qué tremendo, hermano. ¿Ha visto usted cuando en un momento de desesperación usted lo primero que piensa es: un taxi para irme a la EPS? Claro, en lo humano uno piensa eso. Dios mío, se me cumplió la deuda tal, fulano de tal me presta, voy a ir ya corriendo a que me preste. Bueno, y si en vez de salir corriendo, más bien, ¿por qué no cerramos la puerta y nos arrodillamos y levantamos la mano primero? Y ahí sí vamos a buscar la solución. No digo que no haya que enfrentar las cosas, hermano, pero hay que enfrentarlas en un orden correcto. Hay que orar primero y actuar después. Ahora, después regresa este hombre Daniel, y usted conoce la escritura. Él declara esa visión. Ese es el resumen de los poderes mundiales que han gobernado desde Nabucodonosor hasta hoy. Y el hermano Branham los enumera diciendo que el primero fueron los babilonios, después que vinieron los medos persas, después los griegos y después los romanos. 4. Que bueno, en eso estaremos en otro momento entrando más profundamente. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que cuando Daniel terminó de hablarle estas cosas, Nabucodonosor de una vez dijo: sí, efectivamente en este hombre habitan los espíritus de los dioses. Tráiganle un vestido, pónganle una corona, eso va a ser segundo al mando después de mí. Y no, este hombre es tremendo, ese me dijo todo. ¿Saben qué? Háganle una estatua, háganle una imagen bien grande. No es extraño, amado hermano, que si Dios no cambia su manera de actuar y de pensar, si Él comenzó la dispensación gentil con una imagen y con un profeta, la dispensación gentil tiene que terminar con una imagen y con un profeta, hermano. Exactamente igual.
Entonces oh, gracias, Señor. ¿Y sabe qué fue lo más tremendo, amado hermano? Yo creo firmemente que Daniel, no solamente un profeta de Dios, un hombre que veía visiones, sino también un muy buen predicador. Porque esos tres creyentes, hermano, estaban tan firmes en la palabra que aunque les mostraron la imagen de su profeta, dijeron: qué pena, no hemos sido enseñados de esa manera. Entonces lo vamos a echar a un horno de fuego. Pues nos puede echar al horno de fuego, pero Dios nos salva. Y así no nos salve, no vamos a honrar su estado. Es la posición de un creyente real y firme, hermano, que pueda decir: ¿sabes qué, diablo mentiroso? Yo sé que Dios me puede sanar. Y si así Él no me sane, porque ya es la hora de irme, igual no voy a hacerle caso a esas mentiras. Dios es un Dios sanador. Oh, hermano, usted se fija cómo el Señor fue tan dulce y tan benévolo con Daniel. Él tuvo una visión junto al río. Él vio la gloria de Dios. Muchas de las partes que están en Daniel se repiten en Apocalipsis. Cómo Dios le permitió a él mirar hasta el final. La ciencia se multiplicará, no solamente hasta estos días, sino que imagínense, vio hasta el otro lado, hasta la segunda resurrección. Porque dice que muchos de la tierra serán despertados, unos para vergüenza y otros para vida eterna. O sea, hasta dónde vio los ojos de Daniel. Y todo eso porque fue un joven, un creyente capaz de decir: me voy a guardar del mundo y de las cosas del mundo, y voy a vivir solamente alimentándome, como he sido enseñado, de Dios. ¿Cuántos tienen ese mismo sentir en esta mañana, hermano? Hermano, yo quiero estar más alimentado cada día de esta bendita palabra. Estemos en pie, démosle honra y gloria al Señor. ¿Y sabe qué es más tremendo todavía, amado hermano? Cuando usted piensa que Daniel logró todo eso con sangre de machos cabríos, sacrificando tórtolos, matando ovejitas. ¿Qué podremos lograr usted y yo, que ya no estamos bajo la sombra de una oveja, sino del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Hermano, es un sacrificio tan grande que aunque todos los santos de la antigüedad lo anhelaron, solo usted y yo venimos a ser los beneficiarios de ese sacrificio. Inclinemos nuestros rostros y oremos a Él. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todas las cosas. Padre, realmente tú, Señor, no cambias. Por eso, Señor, cuando llegaste a nuestras vidas y dijiste que nos ibas a salvar, Señor, oh Señor, eso fue para nosotros la más grande certeza. Que tendríamos problemas y dificultades, que posible tú tendrías que darnos nuestras buenas palmadas de vez en cuando, pero Señor, era porque nos habías tomado por hijos, y tú al que recibes por hijo madrugas a corregirlo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos, Señor, que el mismo Espíritu Santo que guió a los santos de la antigüedad, no solamente a Daniel, no solamente a los santos de la antigüedad, Señor, el mismo Dios que caminó en ese cuerpo de carne llamado Jesús, el mismo Dios, Señor, que envió a ese ángel a que caminara al lado del hermano Branham, Señor. Padre Celestial, ese mismo Dios está presente ahora mismo, Señor. Ven tú, Señor, limpia nuestros corazones, borra nuestras iniquidades, sana nuestra tierra, Señor, sana nuestras almas. Concédelo, Señor. Nos presentamos delante de ti creyendo, Señor, que el mismo Dios que comenzó la obra la va a llevar a buen término, Señor. Y que, Padre Celestial, si tú triunfas, nosotros contigo triunfaremos. Señor Jesús, en tus manos nos encomendamos. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos.